Ministerio Cristiano Bandera de Amor presenta La paz de Cristo, hermanos y hermanas, en nombre del Ministerio Bandera de Amor, amor a Dios y amor al prójimo de la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. En este día presentamos el tema: el dragón ataca a la mujer que es Israel. De Apocalipsis capítulo 12, del 13 adelante. Dice la palabra de Dios: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. La guerra de ángeles terminó con la expulsión del dragón que es Satanás del segundo cielo a la tierra. A modo de explicación diremos que cuando Satanás se rebeló contra Dios, Dios lo expulsó del tercer cielo, donde vivía permanentemente en un lugar privilegiado. Pero lo expulsó al segundo cielo y a la tierra. Todas sus huestes no podían traspasar el segundo cielo. El segundo cielo es donde están las galaxias, los planetas, las estrellas, los astros. Y sobre eso está el tercer cielo, donde está el trono de Dios. Y Satanás fue enviado abajo. Y solo tenía acceso esporádico a la presencia del Señor, donde iba a acusar, y está yendo a acusar a los creyentes. Pero en esa guerra fue lanzado a la tierra, fue derrotado y se sintió tan frustrado de que se le cerrara el acceso al tercer cielo, aunque era esporádico, le daba a él cierto estatus angelical. Pero ahora fue lanzado y no solo no tiene acceso al trono de Dios para ir a acusar a los creyentes, sino que también fue lanzado del segundo cielo a la tierra. Y con todas sus huestes solo se puede mover a nivel terrestre, y para eso él es una degradación total. Ya no puede ser considerado una potestad del aire, ni un gobernante, ni nada, porque fue confinado a la tierra, degradado. Y eso le produce a él una frustración, una gran furia, una molestia. ¿Y qué es lo que hace? La canaliza para perseguir a lo que es de Dios en la tierra, que es el pueblo de Israel. Pero Dios acudió en defensa de Israel, y dice la Biblia que le dio las alas de la gran águila. Y este es un emblema de la liberación que Dios da a su pueblo. Según Éxodo 19, 3 y 4 dice la Biblia: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí en el desierto. Una vez más, Dios usa su poder para librar a su pueblo Israel milagrosamente, dándole una salida milagrosa, y también usa el mismo simbolismo de cómo los sacó de la tierra de Egipto y los lleva al desierto. De nuevo los saca y los lleva al desierto, donde dice la Biblia que tiene un lugar preparado para ellos. A Dios nada lo toma por sorpresa. Dios tiene todo preparado. Hay que confiar en la soberanía de Dios. Todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito, y Dios está guiando y encaminando todo esto para que nos ayude a bien, para que se forme nuestro carácter. Israel formó su carácter en el desierto, aprendió a enfrentar las más grandes pruebas y aprendió a vencerlas. Por lo tanto, las pruebas más pequeñas para ellos no fueron gran problema. Entonces Dios
desbaratará el objetivo de la expedición sangrienta del diablo guiada por el anticristo ahora en la tierra, porque éste no podrá alcanzar a la mujer que es Israel, porque Israel estará en un lugar que ya Dios le preparó para que pueda salir airoso y victorioso de esta embestida diabólica. El intento de Satanás de exterminar a Israel será desbaratado porque Dios hará fracasar esa empresa. Pero les aseguro una cosa, el diablo no cesará de intentarlo hasta que sea lanzado al lago de fuego. Recién va a terminar toda su persecución en contra de Israel y contra todos los creyentes en Cristo gentiles. La historia revela el odio que Satanás le tiene al pueblo de Dios. Ha atacado a Israel desde que Israel estaba en los lomos de Abraham por el rol crítico que Dios tiene para Israel en la historia de la humanidad, porque de Israel salió el Redentor del mundo. El principal enemigo del diablo salió del pueblo de Israel. Por eso Dios prometió también que Israel existiría al final cuando Él regrese en su segunda venida y que estaría ahí Israel para recibir al Señor según Mateo 23:39, donde dice: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese será el gran día de Israel cuando vea venir en las nubes a su Mesías, que recién el remanente fiel lo aclamará en su regreso. La furia que Satanás le tiene a Israel es porque ahí está la clave para él. Si Satanás destruye a Israel, el plan de Dios fracasa y toma fuerza el plan del enemigo para erigirse como el rey del universo. Esa es la lucha que hay. Y tratan de manipular a los ángeles que son fieles a Dios, y tratan de manipular a los creyentes humanos que sirven y creen en Dios para que dejen de creer y tomar más fuerza, más multitud de personajes creyentes en contra de Dios y a favor del enemigo. El enemigo persigue a Israel porque toda la obra de Dios se centra en esta nación para el mundo. Israel es odiado por Satanás porque Dios lo ha elegido en este rol fundamental para la humanidad y por ser esencial en ese propósito que Dios tiene para el mundo a través del tiempo y por la eternidad. Pero Israel será sustentado por un tiempo y la mitad de un tiempo. Tiempo es un año, tiempo es 2 años y la mitad de un tiempo es la mitad de un año. 3 años y medio exacto, que son los 3 años y medio del final de la gran tribulación, en que tomará la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, donde habrá una gran persecución en contra de Israel y de los creyentes en Cristo gentiles. Pero como Dios cuidó a Israel por 40 años en el desierto, les dio pan donde no había pan, les dio agua donde no hay agua, les dio luz donde había solo oscuridad, les dio sombra donde no había bosques ni árboles. 3 años y medio no son nada al lado de 40 años. Por lo tanto, esta empresa para Dios será sumamente fácil. Y allí los alimentará por 1260 días, que es la mitad de la gran tribulación. Isaías 33 dice que Jehová proveerá para su pueblo pan y agua. No le faltarán porque vendrán de parte de Dios. Y de eso Israel ya tiene experiencia en su historia. Dice Apocalipsis 12, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. La furia diabólica se derrama en contra de Israel. Después de la abominación desoladora, cuando el anticristo se autonombre Dios y pide adoración para él a la mitad de la semana 70, de la cual Jesús habló y advirtió a Israel en Mateo 24, en términos puramente judíos, como los que estén en la azotea, como que oren para que la huida no sea en invierno y que tampoco sea en día de reposo. Esto solo aplica a Israel, porque si fuera para la iglesia está en todo el mundo. ¿Para dónde va a huir la iglesia? Tendría que salirse a otro planeta. Y el día de reposo solo aplica a los judíos. Entonces,
está hablando la profecía con el pueblo de Israel. Según Daniel 11, a la mitad de la semana habrá en la tierra una gran guerra mundial, cuando el anticristo se revele en lo que es un impostor, un mentiroso que quiere adoración y que se cree Dios. Entonces el remanente lo va a desconocer y muchos creyentes en el mundo se van a rebelar de los gentiles y lo van a rechazar, y va a haber naciones a favor de Israel y va a haber naciones a favor del anticristo, y se van a enfrentar en una gran batalla. Y se va a levantar una guerra antisemita como nunca ha visto. Si el holocausto nazi mató a tantos judíos, acá va a haber una persecución implacable. Y solo van a escapar los sellados y los elegidos de Dios para ser el remanente fiel de Israel en la tierra. La serpiente, cuando ve que la mujer, que Israel huye, arrojó de su boca agua como un río para que fuese arrastrada. Pero la tierra ayudó a la mujer y abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Esto puede ser un acto milagroso de Dios. Ya lo hemos visto antes, como cuando Israel cruzó el Mar Rojo y el mar se abrió para que pasara Israel, pero enseguida ahogó al faraón y todo su ejército con todo y carros y caballos. Dios ya ha defendido en forma sobrenatural, usando la naturaleza, a Israel. También cuando hubo una rebelión, la rebelión de Coré, según Números 16, allí también se abrió una gran grieta y tragó a los rebeldes, a los que se rebelaban contra el liderazgo que Dios había impuesto. Entonces sale un río, ese río son hordas de hombres armados, guiados al desierto para matar a Israel. Pero la tierra ayuda a la mujer. Puede ser este acto sobrenatural en que se abra una gran grieta y trague a ese ejército, o puede ser los ejércitos de la tierra que se unan para detener a este ejército que ataca a Israel y defenderlo. Sea como sea, Israel será librado de este ataque que detendrá y exterminará a las huestes de Satanás y el anticristo que atacan a Israel. En ese tiempo será también un tiempo de milagros. Cuando Dios libera a su pueblo ocurre un grupo de milagros. Cuando Israel salió de Egipto empezaron los milagros, como que se abrió el Mar Rojo, como que apareció el maná, como que hubo carne, codornices, como que salió agua de la roca, como que una nube les hizo sombra y en la noche también había un resplandor de luz que iluminaba el campamento. Se desataron muchas maravillas a favor del pueblo de Dios. También se hará así cuando Israel sea liberado de la persecución del anticristo. Habrá terremotos, perturbaciones económicas en los que no creen, en los que están creyendo en el anticristo y no en el Dios verdadero, según Zacarías 14, según Lucas 21, Apocalipsis 11. Habrá un montón de fenómenos sobrenaturales y también habrá pleitos y guerra entre los humanos. Isaías 59 describe la protección de Dios para Israel de la furia de Satanás y el anticristo. El profeta Isaías, inspirado, dijo: vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Gloria a Dios. El dragón echará un río detrás de la mujer, pero vendrá el enemigo como río, pero el Espíritu del Señor, el Señor de su propia boca, detendrá este embate del enemigo. Apocalipsis 12 dice: el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El diablo es un abusivo, el dragón es un matón. Cuando se dan cuenta que no pueden contra Israel, que Dios lo defiende, que no pueden hacer nada, dice que se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. Estos son los judíos que están dispersos, porque aquellos que atacan están agrupados,
y van y se refugian en el desierto, pero hay una diáspora que todavía permanecieron en diferentes países. Y el diablo, al ser arrojado del cielo y confinado a la tierra, furiosamente se lanzó contra Israel, que estaba reunido y que se agrupó y se defendió en el desierto, y Dios lo libró. Entonces ahora, al fracasar en esa campaña en contra de aquel Israel reunido que está en el desierto, se lanza contra los judíos dispersos por el mundo, porque no logró dañar a Israel. Entonces se lanza a los que están más débiles, a los que están más indefensos, porque es un matón, es un dictador, es un abusador, y también ataca a los gentiles que rechazan al anticristo y el plan de Satanás. Entonces el diablo anda indignado. En ese tiempo andará indignado y tratará de matar a quien sea, porque está tan frustrado, está derrotado y está dispuesto a hacer lo que sea para liberar esa rabia y esa furia que tiene. Entonces se aumentarán los mártires de Apocalipsis 16. Habrá muchos muertos, pero los que no renieguen, los que no nieguen, los que no se retracten de su fe en Jesucristo, al morir en realidad mueren físicamente, pero alcanzan la vida eterna. Entonces, ese ay que se gritó del mar y de la tierra es porque un Satanás derrotado ha caído del cielo, lleno de ira, y descarga su furor sobre los moradores de la tierra. Y esto aumentará las muertes, las calamidades, los desastres, y habrá un caos generalizado. No lo hará el diablo con un objetivo definido, sino que actuará como una persona desquiciada, como un ser desquiciado, fuera de sí, como un personaje que no quiere aceptar su derrota y que golpea al primero que se le opone, que se le cruza. Pero Dios terminará con todo esto. Nuestro Señor terminará con todo esto, cuando dice la Biblia que aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, viniendo con sus huestes angelicales y con su iglesia en sus caballos blancos. Entonces Él derrotará al anticristo. Él derrotará al falso profeta con el espíritu de su boca, y aún derrotará al dragón, y lanzará al anticristo y al falso profeta al lago que arde con fuego y azufre, y atarán al dragón o al diablo y por 1000 años, y todos sus partidarios serán abatidos poderosamente por el espíritu de la boca del Señor. De tal manera que habrá una mortandad, y vendrán las aves del cielo y correrá la sangre como río, porque es el día de la ira de nuestro Señor, el día que vengará a todos los impíos, a todos los asesinos, los corruptos, los ladrones que se junten y ataquen a Israel para destruirlos. Ellos serán destruidos por la justicia y el poder de Dios. Entonces, queridos hermanos, estamos enfrentados a un enemigo, estamos enfrentados a un rival. Esto que estamos hablando es en sentido profético, todavía no sucede. El diablo está suelto, está trabajando a través de toda la amplia gama de pecados que hay, como los vicios adictivos, la droga, el alcohol, la inmoralidad, la corrupción, el amor al dinero. Hay un Dios que la Biblia lo llama Mamón, y que es el dinero, y hay muchos adoradores del dinero, gente que está dispuesta a matar, gente que está dispuesta a abusar de los más débiles, a robar al que no tiene nada, casi robarle lo poco que tiene. Hay una maldad muy grande, hay muchos asesinos sueltos, mucha gente implacable, mucha gente que no tiene sentimientos, porque el diablo está suelto, la muerte está suelta. Miles de personas mueren diariamente por la delincuencia, por las revanchas, las vendetas, el sicariato, el narcotráfico, las guerras y todo tipo de atentados que hay en la tierra. Y el pueblo de Dios tiene que estar preparado. El pueblo de Dios está escondido en el hueco de la mano de Dios. No nos salgamos de ahí. Somos la niña de sus ojos. No nos expongamos. Estemos bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Allí estaremos seguros. Hay que actuar con cordura, con templanza, con dominio propio. Hay que mantener la fe.
No hay que dejarse llevar por las corrientes de este mundo. Hay que mantenerse creyendo para que cuando el Hijo del Hombre venga por su iglesia halle fe en la tierra y un pueblo salga a su encuentro poderoso. Que Dios les bendiga. No olviden esto. Estamos del lado del equipo vencedor. Cristo nunca ha perdido una batalla. El diablo las ha perdido todas. Póngase al lado de los victoriosos y obtendremos la gloria eterna que Dios ha prometido a los creyentes. Bandera de amor, amor a Dios y amor al prójimo.